Jesús histórico. La arqueología no presenta evidencias para verificar la existencia de Jesús de Nazaret. La explicación principal que se da a este hecho es que Jesús no alcanzó mientras vivía una relevancia suficiente como para dejar constancia en fuentes arqueológicas, dado que no fue un importante líder político, sino un sencillo predicador itinerante que iba de lugar en lugar. Por otro lado, Jesús, como muchos destacados dirigentes religiosos y filósofos de la antigüedad, no escribió nada, o al menos no hay constancia alguna de que así haya sido. El más antiguo documento, inequívocamente concerniente a Jesús de Nazaret, es el llamado Papiro P52, que contiene un fragmento del Evangelio de Juan y que data, según los cálculos más extendidos, del año 125 aproximadamente, es decir, casi un siglo después de la fecha posible de la muerte de Jesús, que ocurrió hacia el año 30. Marco histórico. El pueblo judío, sin estado propio desde la destrucción del primer templo, que ocurrió en el año 587 a.C., el pueblo judío había pasado varias décadas sometido sucesivamente a babilonios, persas, a la dinastía tolemaica de Egipto y al imperio seleucida, sin que se produjeran conflictos de gravedad. En el periodo en que Jesús desarrolló su actividad, su territorio de origen, Galilea, formaba parte del reino de Antipas, quien fue el responsable de la ejecución de Juan el Bautista. Aunque separada de Judea por la historia, Galilea era en el siglo I una región de religión judía. En pleno corazón de Galilea se encontraban también dos importantes ciudades: Séforis, muy cercana, unos 5 o 6 kilómetros a la localidad de donde era originario Jesús, Nazaret, y Tiberíades, construida por Antipas y cuyo nombre era un homenaje al emperador Tiberio. Tiberíades era la capital de la monarquía de Antipas y estaba muy próxima a Cafarnaúm, ciudad que fue con probabilidad el centro principal de la actividad de Jesús. Es importante destacar que las ciudades era donde residían los poderosos, las élites, los que dominaban, en tanto que en el medio rural habitaba un campesinado empobrecido, del que procedía con toda probabilidad Jesús. El medio campesino del que procedía Jesús veía con cierta hostilidad, con cierto rechazo las ciudades. Los campesinos de Galilea soportaban importantes cargas impositivas, muchos impuestos, tanto del poder político, la monarquía de Antipas, como del impuesto religioso, el templo de Jerusalén, y su situación económica debió de ser bastante difícil. Galilea fue la región judía más conflictiva durante el siglo I, y los principales movimientos revolucionarios anti-Roma, desde la muerte de Herodes el Grande, el año 4 a.C., hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70, se iniciaron en esa región. La lucha contra el Imperio Romano fue, según los historiadores, una actividad galilea general en el primer siglo después de Cristo. ¿Cómo era el judaísmo en los tiempos de Jesús? En tiempos de Jesús, al igual que en la actualidad, el judaísmo era una religión monoteísta de un solo Dios, basada en la creencia de un único Dios. Los judíos creían que Dios había elegido a su pueblo, Israel, y había establecido con él una alianza a través de Abraham y Moisés principalmente. Los actos fundamentales de dicha alianza eran, para los judíos, la vocación de Abraham, el éxodo y la promulgación de la ley en el Sinaí. La fidelidad de los judíos a esta alianza se manifestaba, además de su adoración a su único Dios, en la rigurosidad con que seguían los mandamientos y los preceptos de la Torá o la llamada ley mosaica. La Torá, o llamada ley mosaica, regulaba todos los aspectos de la vida de los judíos, como la obligación de circuncidar a los hijos varones, la prohibición de trabajar en sábado y otras ciertas reglas alimentarias,
Por ejemplo, la de no comer carne de cerdo y de purificación. En el siglo I, el centro del culto a Dios era el Templo de Jerusalén. Era necesario acudir a este 3 veces al año durante las llamadas fiestas de peregrinación para realizar diversos sacrificios y entregar ofrendas. El culto del templo era administrado por los sacerdotes y levitas, cuyo número era muy elevado, quienes desempeñaban los llamados oficios sagrados durante las fiestas, tales como custodiar y limpiar el templo, preparar los animales y la leña para los sacrificios y cantar salmos durante las celebraciones públicas. Los sacerdotes y levitas se mantenían con los tributos de los campesinos, que eran obligatorios para todos los judíos. Todos tenían que dar tributos. Pero el templo no era el único lugar donde se rendía culto a Dios. En época de Jesús, existía también la costumbre de reunirse cada sábado en las sinagogas. Mientras que el culto en el templo estaba dominado por los sacerdotes, la costumbre de reunirse en las sinagogas fue promoviendo la religiosidad de los laicos. Además, en las sinagogas no se llevaban a cabo sacrificios a diferencia del templo, sino que tan solo se leían y comentaban los textos sagrados. En la época de Jesús, existían sectas diferentes dentro del judaísmo. Se distinguían 3 sectas principales: la saducea, la esenia y la farisea. Esta última era bastante respetada por el pueblo y estaba constituida principalmente por laicos. Los fariseos creían en la inmortalidad del alma y eran conocidos por el rigor con que interpretaban la ley, considerando a la tradición como fuente de ésta. En cuanto a los saduceos, gran número de ellos formaba parte de la casta sacerdotal, pero en oposición a los fariseos, ellos rechazaban la idea de que la tradición era fuente de ley y negaban también la inmortalidad del alma. Otro aspecto de suma importancia en el judaísmo del siglo I es su concepción apocalíptica, la creencia en una intervención futura de Dios que restauraría el poder de Israel y tras la que reinarían la paz y armonía universales. Esta idea adquirió gran fuerza en la época en que el pueblo judío fue sometido por la ocupación romana y se relaciona estrechamente con la creencia en la llegada de un Mesías. Jesús el hombre. Jesús de Nazaret nació con bastante probabilidad en torno al año 4 a.C., aunque la fecha no puede determinarse con seguridad. Según la opinión mayoritaria de los estudiosos ahora en estos tiempos, su lugar de nacimiento fue la aldea Galilea de Nazaret, aunque pudo haber nacido también en Belén, en Judea, cerca de Jerusalén. Sus padres se llamaban José y María, y es probable que tuviera hermanos. No hay constancia de que estuviera casado. Probablemente era célibe, soltero, aunque tampoco hay ninguna fuente que lo afirme. Cuando tenía aproximadamente 30 años, se hizo seguidor de un predicador conocido como Juan el Bautista y cuando éste fue capturado por orden de Herodes Antipas, o tal vez antes, formó su propio grupo de seguidores. Como predicador que iba de lugar en lugar, recorrió varias localidades de Galilea anunciando una inminente transformación que denominaba Reino de Dios. Predicaba en arameo, aunque es muy probable que conociese también el hebreo, lengua litúrgica del judaísmo, tanto en sinagogas como en casas privadas y al aire libre. Entre sus seguidores había varias mujeres. Desarrolló su predicación durante un tiempo imposible de determinar, pero que en cualquier caso no pasó de 3 años y muy probablemente fue bastante inferior a los 3 años. Durante su predicación alcanzó fama en la región como sanador y exorcista. Según su punto de vista, su actividad como taumaturgo anunciaba también el reino de Dios.
Fue acusado de borracho, de comer mucho, de ser amigo de publicanos, de ser amigo de prostitutas. Fue acusado de exorcizar con el poder del príncipe de los demonios. Eso está escrito en los evangelios. Sus familiares lo tuvieron como loco, como un enajenado. Se dice eso en Marcos 3, capítulo 21. Las muchedumbres le inspiraban compasión. Eso está en Mateo 14, 14. Y la única vez que habló de su personalidad, se autodefinió como manso y humilde de corazón. Mateo 11, 29. Pero rechazó ser llamado bueno porque solo Dios es bueno. Marcos 10, 18. La presencia viva de Jesús generaba en sus discípulos una alegría liberadora. ¿Acaso pueden los compañeros del novio ayunar mientras el novio está con ellos? Mientras que tienen con ellos al esposo, no pueden ayunar. Marcos 2, 19. Con motivo de la fiesta de la Pascua, acudió con un grupo de seguidores suyos a Jerusalén. Probablemente por algo que hizo o dijo en relación con el templo de Jerusalén, aunque no pueden excluirse otros motivos, fue detenido por orden de las autoridades religiosas judías de la ciudad, quienes lo entregaron al prefecto romano Poncio Pilato, acusado de sedición. Como tal, fue ejecutado, posiblemente en torno al año 30, por orden de las autoridades romanas de Judea. A su muerte, sus seguidores se dispersaron, pero poco después vivieron colectivamente una experiencia que les llevó a creer que había resucitado y que regresaría en un plazo breve para establecer el reino de Dios que había predicado en vida. Jesús es la forma latinizada del griego Iesús, con el que es mencionado en el Nuevo Testamento escrito en griego. El nombre deriva del hebreo Iesu, forma abreviada de Yeshua. La variante más extendida del nombre Yehoshua, que significa Yahvé salva, y que designa asimismo a Josué, un conocido personaje del Antiguo Testamento, lugarteniente y sucesor de Moisés. Se sabe que era un nombre frecuente en la época, ya que en la obra de Flavio Josefo son mencionados unos 20 personajes de igual denominación. La forma de este nombre en arameo, el idioma de la Judea del siglo I, es la que con toda probabilidad usó Jesús. En Marcos y Lucas, Jesús es llamado Jesús el Nazareno. Y en Mateo y Juan, y a veces en Lucas, se utiliza la forma Jesús Nazareno, que aparece también en Hechos de los Apóstoles. La interpretación de estos epítetos depende de los autores. Para la mayoría, ambos hacen referencia a su localidad de origen, Nazaret. Otros interpretan el epíteto nazario como compuesto de las palabras hebreas nacer, que significa retoño, y semá, que significa germen. Según esta interpretación, el epíteto nazorio, nazareno, tendría un carácter mesiánico. Otros, en cambio, lo interpretan como nazareo, el que está separado para Yahvé. El diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, dice para la palabra nazareno la descripción hebreo que se consagraba particularmente al culto de Dios, no bebía licor alguno que pudiese embriagar y no se cortaba la barba ni el cabello. Muy posiblemente, en tiempos de Jesús, hubiese unos cuantos hombres más que actuasen de esta manera como servicio religioso. Jesús nació probablemente en Nazaret, en Galilea, ya que en la mayoría de las fuentes se le llama Jesús de Nazaret. Y en la antigüedad solía expresarse de esta forma el lugar de nacimiento. Sin embargo, dos evangelios, Lucas y Mateo, los únicos que entre los evangelios canónicos hacen referencia a la infancia de Jesús, relatan su nacimiento en Belén, en Judea. Aunque este lugar de nacimiento es el comúnmente aceptado por la tradición cristiana,
Los investigadores actuales han puesto de relieve que los relatos de Mateo y Lucas están elaborados con temas de la tradición davídica. Contienen varios elementos históricamente poco fiables y muestran una clara intención de demostrar que Jesús era el Mesías, que según Miqueas 5:2 debía nacer en Belén. Son muchos los críticos actuales que consideran que la historia del nacimiento de Jesús en Belén es una adición posterior de los autores de estos evangelios y no se corresponde con la realidad histórica. Sin embargo, otros autores, la mayoría de ellos católicos, entienden que no hay razones para dudar de la veracidad histórica de Mateo y Lucas en lo referente a este tema. Esto es, que Jesús nació en Belén. Aunque Nazaret es citada 12 veces en los evangelios, y las investigaciones arqueológicas indican que el pueblo fue continuamente ocupado desde el siglo VII antes de nuestra era, Nazaret no es mencionada por historiadores o geógrafos de los primeros siglos de nuestra era. Nazaret era un lugar insignificante situado en los montes de la Baja Galilea, un pueblo tan oscuro que nunca lo mencionan el Antiguo Testamento ni la literatura del Antiguo Testamento. Aunque Lucas, capítulo 1:26, la llama ciudad, en realidad sería una pobre aldea que debió toda su importancia posterior al hecho cristiano. El nombre nazarenos, dado a los cristianos palestinenses del siglo I, era sin dudas irónico y despectivo, y en tal sentido el nombre de Jesús se acompañó con el título de Nazaret, un lugar oscuro que en nada lo favorecía. Con los datos con que se cuenta en el presente, no es posible precisar el año de nacimiento de Jesús de Nazaret. Se considera un dato bastante seguro que la muerte de Herodes el Grande tuvo lugar en el año 4 a.C., de allí que, al ponerle fecha al nacimiento de Jesús, la gran mayoría de los autores toman un rango entre los 7 y 4 a.C., ya que existe la probabilidad a favor de que el nacimiento haya sucedido en los últimos años del reinado de Herodes el Grande. Algunos autores extienden el plazo probable de nacimiento al año 8 a.C., aunque estas posiciones son hoy claramente minoritarias. Las fuentes cristianas no ofrecen una cronología absoluta de los acontecimientos de la vida de Jesús, con una sola salvedad. Lucas 3:1 fija el comienzo de la actividad de Juan el Bautista en el año 15 del reinado de Tiberio, que posiblemente pueda interpretarse como equivalente a uno de estos años, 27, 28 o 29. Un poco más adelante, en Lucas 3:23, indica que Jesús contaba aproximadamente 30 años al comienzo de su predicación. Además de situar, al igual que Mateo, el nacimiento de Jesús al final del reinado de Herodes el Grande, el relato de Lucas menciona el censo de Quirino, cuyo nombre completo y preciso es Publio Sulpicio Quirinio, siendo Quirino o Cirino probables desviaciones de los copistas, lo que plantea un problema histórico que no se ha resuelto. En Antigüedades Judías, el historiador Flavio Josefo aludió a un censo bajo Cirino, podría ser Quirinio o Quirino, si se cotejan los versículos de Lucas con todas las crónicas históricas sobre el gobierno de Quirinio en Siria y los empadronamientos que se hicieron bajo el mandato de César Augusto, se llega al hecho de que se desconoce que se haya ordenado un censo que abarcara a todo el mundo conocido bajo Augusto, y que el censo de Judea, que no incluía a Nazaret y que se llevó a cabo bajo Quirinio, habría ocurrido unos 10 años después de la muerte de Herodes el Grande, es decir, en el año 6 o 7 después de Cristo, y por lo tanto, presumiblemente después del nacimiento de Jesús. Es decir, que tras la muerte de Jesús de Nazaret,
Su nacimiento se halla asociado a recuerdos dispersos de acontecimientos que ocurrieron unos años antes o después del nacimiento en sí. Sobre este punto, la inmensa mayoría de los investigadores cree que Lucas se refiere de oídas al censo de Quirinio del año 6 después de Cristo, por tanto, unos 10 años después del nacimiento de Jesús. Al final de cuentas, se adoptó como la fecha de nacimiento de Jesús, la calculada en el siglo VI por Dionisio el Exiguo, basada en cálculos erróneos, y que hoy sirve de inicio de la llamada era cristiana. También, convencionalmente, en el siglo IV, comenzó a celebrarse su nacimiento el 25 de diciembre. Sobre la familia de Jesús, todos los evangelios están de acuerdo en el nombre de su madre María y de su padre José, si bien dos de los evangelios, Mateo y Lucas, contienen relatos diferentes entre sí acerca de la concepción milagrosa de Jesús por obra del Espíritu Santo. Según estos relatos, José no habría sido su padre verdadero, sino solo su padre legal por ser el esposo de María. La mayoría de los investigadores creen que estos relatos son bastante tardíos, porque no se mencionan en los evangelios de Marcos y de Juan, y existen indicios que permiten sospechar que en tiempo de Jesús, éste era conocido como hijo de José. Los hermanos de Jesús son mencionados en varias ocasiones en los evangelios y en otros libros del Nuevo Testamento. En Marcos 6:3 se mencionan los nombres de los 4 hermanos de Jesús, Santiago, José, Judas y Simón, y se indica también la existencia de hermanas. Esta mención se ha prestado a diferentes interpretaciones. Los católicos, la mayoría de los anglicanos, luteranos, metodistas y reformados, siguiendo a Jerónimo, concluyen que estos eran primos de Jesús, hijos de la hermana de la Virgen María, que a veces se identifica como María de Cleofás, mientras que los ortodoxos orientales, siguiendo a Eusebio y Epifanio, argumentan que fueron hijos de José de un matrimonio anterior. El resto de las demás denominaciones creen que estos fueron hijos de José y María. Son numerosas las fuentes que indican la ascendencia davídica de Jesús a través de José, a pesar de que, como antes se ha dicho, algunos evangelios afirman explícitamente que José no fue el padre biológico de Jesús. Varios pasajes del Nuevo Testamento muestran que era llamado hijo de David y que la idea de su origen davídico estaba muy extendida en los primeros años del cristianismo, aunque él nunca se refirió a sí mismo como tal. Los críticos no están de acuerdo, sin embargo, en que esta ascendencia davídica sea un dato cierto, dado que puede tratarse de una adición de los evangelistas para demostrar la condición mesiánica de Jesús. Las genealogías de Jesús que aparecen en Mateo y Lucas son diferentes entre sí, aunque ambas vinculan a José, padre legal de Jesús, con la estirpe de David.